por lo menos bajar los aranceles que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos? El acuerdo que tenemos, bueno, más que acuerdo, el esquema al que se llegó de las conversaciones que tuvimos con el presidente Trump, la primera vez que México tuvo aranceles ya con la administración del presidente Trump, estuvo vinculado con el tema del tráfico de fentanilo, si ustedes lo recuerdan. En esa primera llamada que tuvimos es cuando acordamos enviar los 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte, y a partir de ahí conseguimos un mes de pausa en los aranceles. Cercanos ya al mes de pausa de los aranceles, el siguiente acuerdo que tomamos fue, o bueno, el siguiente ofrecimiento, digamos, que hizo el gobierno de los Estados Unidos, que es lo que existe hasta ahora, es que todo aquello que se exporta por el tratado, el TEMEC, tiene arancel cero. Todo aquello que se exporta fuera del TEMEC tiene un arancel del 25%. Ese es el momento que estamos viviendo. México exporta el 80% a través del TEMEC. Hay un 20% que no. ¿Por qué ese 20% no tenía arancel aun cuando estaba fuera del TEMEC? Porque hay un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio que se llama Nación Más Favorecida, y se exportaba a través de ese esquema de Nación Más Favorecida. Cuando publica el gobierno de Estados Unidos que fue el acuerdo de negociación, o lo que estableció el gobierno de Estados Unidos frente a la plática que tuvimos, es que ese 25% está dado relacionado con el tráfico de fentanilo. ¿Sí se entiende? Entonces, el 25% de arancel que tenemos en muchos productos, la publicación del gobierno de Estados Unidos, el decreto del gobierno de Estados Unidos, le pone 25% de arancel relacionado con el tráfico de fentanilo. Entonces, ¿cuál es lo que planteamos? Si disminuye este problema, pues nosotros evidentemente estamos viendo que se reduzca ese 25%, pero al mismo tiempo estamos haciendo otras estrategias, que eso que no se exportaba a través del tratado, pues tenga las reglas de origen, produzca más en México para poder ser exportado a través del tratado comercial. Entonces, posiblemente en los próximos días, semanas, sí vamos a ver algún anuncio así de... Pues no sé si días o semanas, pero es parte de lo que estamos trabajando en estas mesas de diálogo. Última preguntita del tema comercial. ¿Está usted considerando imponer aranceles a importaciones de China para tal vez proteger algunas industrias aquí en México o algunos trabajos en particular aquí en México? No es a China. Nosotros tenemos acuerdos comerciales con muchísimos países del mundo. México tiene, por ejemplo, en el periodo del presidente López Obrador, se pusieron aranceles a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial a acero, a importación de acero. Entonces, sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México, que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país. ¿Algunas industrias en particular sobre ya lo anunciaríamos en su momento, pero es parte de lo que hemos venido haciendo, no es nuevo. Nosotros en diciembre pusimos aranceles a la importación textil en un decreto que realizó la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Para proteger la industria textil de nuestro país. ¿A quiénes son? A todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial. Por último, Presidenta, tenemos entendido que la directora de Citigroup ha estado aquí en México recientemente, quizás esta semana o la semana pasada. ¿Usted tuvo reunión con ella? ¿Y qué nos puede decir sobre, qué tan pronto podría ser la venta de acciones de Banamex? Primero eso.
La recibí hace varias semanas, estuvo aquí, inclusive lo publicamos en las redes, pero ya el tema directo de la venta de Banamex les corresponde a ellos informarlo en su momento. El presidente López Obrador hablaba de condiciones, de, por ejemplo, que Banamex debe de estar en manos mexicanas, hablando de una posible venta, y también de que no debe de haber despedidos masivos. ¿Usted coincide con estas dos condiciones? En general sí. ¿Quién define cómo las características técnicas? Pues Secretaría de Hacienda, esencialmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero bueno, ya podemos hablar después de que anuncie, les corresponde a ellos anunciar las características de la venta de Banamex. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya cerramos porque ya es muy tarde. ¿Se dio a conocer por parte de Estados Unidos? En la reunión que tuvimos, sí, hablamos de la incautación de los laboratorios que se han desmantelado. Incluso de Washington fue a Texas Carlos Giovanni, 4 minutos de comunicaciones. Fíjense, es muy interesante esto. O sea, el secretario Rubio reconoció que ellos tienen que hacer su parte, incluso lo dijo en la conferencia de prensa que después dieron él y el canciller. Digo, hay una parte que tiene que hacer México y otra parte que tenemos que seguir avanzando nosotros, como gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no sé qué otro antecedente haya, pero nos parece muy bien que hayan reconocido esta parte, que es algo que nosotros hemos estado insistiendo. Un comiso grande, que fueron 30,000 toneladas de precursores químicos básicos. Lo podemos platicar mañana si quieres sobre ese tema. Bueno, cerramos. Me quedé pensando en el tema de la Corte. ¿Saben? Hay algunas personas que les molesta muchísimo, por ese racismo que todavía hay en nuestro país. Que un indígena sea presidente de la Corte. Y mucho de lo que critican de la nueva Corte tiene que ver con eso. Hay todavía esta idea de que solamente hay algunos iluminados que pueden ser parte del Poder Judicial o de la Cámara de Diputados. Recuerdo cuando Morena decidió hacer tómbola para los plurinominales, la primera vez que se anunció eso, una indignación terrible, que cómo era posible que un ama de casa, que una trabajadora del hogar, que un campesino llegara a la Cámara de Diputados. Tenían que llegar puros iluminados, con carreras políticas, Entonces, mucho de la crítica de que si se hizo de esta manera o de esta otra la elección, es el resultado de la elección. Y es algo que les molesta, porque piensan que solamente algunos, que son parte de un grupo elegido, pueden ser parte de la Corte. Y ahora no. Hugo Aguilar probablemente, si no hubiera sido así, no hubiera llegado a la Corte. Entonces, bueno, hay que preguntarle a ellos, ¿verdad? Pero queda mucha reminiscencia desde la colonia. Recuerden que en la colonia había castas. Y aquello todavía queda, que hay que erradicarlo por completo, porque nosotros luchamos por la igualdad. Bueno, ya, no estar así, récord mundial, vamos. Aquí está. Muy buenos días a todas y a todos. El 5 de septiembre de 1782 fue asesinada Bartolina Sisa en La Paz, hoy Bolivia. Proveniente del pueblo aymara, Sisa lideró una rebelión en contra del dominio colonial español. A pesar de la valerosa resistencia de ella y sus tropas, fue traicionada y entregada a las autoridades españolas, donde fue violentada de distintas maneras, enjuiciada y asesinada. 200 años después, en 1983,
Durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, se instituyó el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena en reconocimiento de la lucha de Bartolina Sisa y las mujeres indígenas. Y a partir de este año, el 5 de septiembre forma parte de las efemérides oficiales que impulsó la presidenta en materia de reconocimiento de las mujeres. Es decir, el día del mañana se izará por primera vez la bandera de nuestro país a toda asta por la conmemoración del 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Desde que entró en vigor la reforma a la ley del escudo, la bandera y el himno nacionales, solamente habíamos tenido aniversarios luctuosos, el de Sara Pérez, Leona Vicario y Carmen Cerdán, que implicaba el izamiento a media asta, pero por primera vez el día de mañana se izará a toda asta. Conozcamos el día de hoy un ejemplo muy claro de la lucha de las mujeres indígenas en nuestro país, las mujeres yaquis. A finales de enero de 1900, la dictadura de Porfirio Díaz deportó desde Sonora a Yucatán a 250 viudas yaquis con sus hijos. Eran sobrevivientes de la masacre de Mazocoba, en la que tropas del Ejército Federal reprimieron a los yaquis que, encabezados por Juan Maldonado Guashuequia, conocido como Tetaviate, resistían los intentos de las élites sonorenses por despojarlos de sus tierras. En el libro Testimonios de una mujer yaqui, Ricarda León recordó las palabras de su madre. No nos mataron a todos, porque ya no tenían balas los rifles. El de las viudas fue el primer acto de un destierro obligado que afectó hasta 15,000 yaquis, enviados a trabajar en condiciones de esclavitud a Yucatán, Campeche, Oaxaca y Veracruz, en su mayoría usados como mano de obra forzada en la producción de henequén. Miles más tuvieron que emigrar hacia Arizona en los Estados Unidos o refugiarse en la Sierra de Bacatete para sobrevivir. Desde la colonia, el pueblo yoeme, como asimismo se denominan los yaquis, luchó por su autonomía, pero durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX padeció una guerra de exterminio. Bajo el liderazgo de José María Leiva, Cajeme, los yaquis se sublevaron a mediados de la década de 1870 para resistir el despojo de su fértil territorio, que además de ser su hogar, es un espacio sagrado. Aunque Cajeme fue ejecutado en 1887, los yaquis no cesaron en la defensa de su tierra. Para doblegarlos, el gobierno porfirista se ensañó particularmente con las mujeres, a quienes consideraba responsables del espíritu guerrero de la tribu, como señaló el militar Francisco P. Troncoso. Las mujeres yaquis acompañan a los hombres en las guerras. Sufren con ellos toda especie de fatigas y de privaciones. Los excitan para el combate. Las mujeres que fueron deportadas al sur, a principios del siglo XX, vivieron todo tipo de vejaciones desde su captura y durante su duro traslado en barco y en ferrocarril. En su libro, La sucesión presidencial, Francisco Ignacio Madero dio cuenta de la cruenta situación de las yaquis. Mujeres hubo que, viéndose arrancar de su suelo natal, separadas de sus maridos y quizás de sus mismos hijos, se arrojaron al mar, prefiriendo la pronta muerte entre las ondas amargas a los espantosos sufrimientos de la esclavitud. Pese a las condiciones inhumanas, miles de yaquis sobrevivieron a la deportación gracias al tesón de las mujeres, quienes además de trabajar de sol a sol en los campos, cuidaron enfermos, alimentaron a los desterrados, criaron a los más pequeños y mantuvieron viva su lengua y su cultura. Al aproximarse el estallido de la Revolución Mexicana, emprendieron el retorno a sus tierras, caminando durante meses y recogiendo en el camino a decenas de huérfanos. Las mujeres yaquis, tanto las que se refugiaron en las sierras como las que sobrevivieron al destierro, se convirtieron en las guardianas de la memoria, transmitiendo sus recuerdos de generación en generación. Su arma más poderosa, corazón de la resistencia centenaria del pueblo yoeme, es nunca olvidar. Hablando de racismo, las mujeres indígenas han sido fundamentales en la preservación de las memorias y la cultura en el mundo. Por ejemplo, doña Juana, una mujer yaqui de 82 años, relató el recuerdo de lo que le contaban sus padres cuando regresaban de la deportación masiva a Yucatán. Dice: comenzaron a caminar desde Yucatán, venían en grupos de familias,
caminaban día y noche. Se vinieron por la ruta central del país donde decían que había menos soldados y en el camino se iban hallando a muchos niños solos por la sierra y los recogían para cuidarlos, traerlos a Sonora. También dicen que en el camino encontraban muchos muertos y los enterraban y decían que por eso llegaron, porque esos difuntos los ayudaron, los defendieron para que llegaran vivos a Sonora. Duraron meses caminando. Cuando llegaron a Sinaloa, sabían que estaban cerca de su tierra y ya no habría de qué preocuparse. Este y otros testimonios pueden encontrarlos en Sobresaltos de la Memoria, una aproximación a las huellas de las deportaciones, la guerra y la vida Yoeme, desde las historias heredadas de las mujeres yaqui, de la historiadora Yolanda González, una publicación, un texto de reciente publicación. Finalmente, así como estas mujeres yaquis preservaron, resistieron la cultura y la memoria de su pueblo, la memoria finalmente es algo que nos permite seguir caminando también hoy día de manera colectiva. Muchas gracias.